generar problemas que nos puede conllevar a la muerte. Entonces, el sistema urinario o aparato urinario, chicos, está constituido por un conjunto de órganos que se encargan de ¿qué? Yo les digo, ¿de qué se encarga el aparato urinario? Muy bien, ¿de filtrar qué? La sangre. Y yo les pongo en el examen, en los riñones filtran la orina y me ponen verdadero. ¿Cómo? O sea, que por nuestros vasos circula orina. No, los riñones se encargan de filtrar. Primera función importante, filtración. ¿Qué filtra? La sangre. Nuestra sangre, jovencitos, está con una cantidad enorme de sustancias tóxicas. Tóxicas, de todo lo que ingerimos, de todo lo que se produce durante el metabolismo. O sea, está llena de toxinas que si no fuera filtrada, en menos de 24 horas nos morimos. Sí, nos morimos. ¿Por qué nos morimos? Por envenenamiento. O sea, nos envenenamos con los propios productos del metabolismo. Entonces, para que no suceda eso, tenemos pues el sistema urinario o sistema excretor, le dicen algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque excreta todas las sustancias tóxicas, nocivas. Yo en la mañana me tomé una pastilla, seguro ya se está metabolizando. Me quitó el dolor de cabeza, sí, pero está generando un montón de toxinas que no se pueden quedar dentro de mi organismo, sino que tienen que ser eliminadas. ¿Quién detoxifica qué órgano? El hígado, qué bueno, ¿no? El hígado, con el retículo endoplásmico liso, sufre una serie de transformaciones. ¿Para qué? Para volver soluble a esos elementos tóxicos. Y al volverlo soluble, ¿por dónde yo los elimino? Por la orina. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes ya estén en los hospitales o tal vez en la casa, tenemos algún paciente que presenta así, para decirlo de forma muy sencilla, fallo renal, así se dice, fallo renal, quiere decir que está fallando su riñón y está produciendo una insuficiencia en sus funciones. ¿Y cuál es la primera función? Filtrar. Y eso decimos insuficiencia renal. Y ese es un cuadro clínico que no afecta solo al paciente, sino afecta a toda la familia. Porque cuando tenemos un paciente con insuficiencia renal, todas las semanas, en forma sagrada, tiene que estar en el hospital conectado a una máquina para hacerse la hemodiálisis. O sea, me conectan acá a una vía y mi sangre circula por el aparato que hace las veces de mi riñón y regresa nuevamente. O sea, miren la exposición tan grande a infecciones, el tener que requerir continuamente unidades de sangre. O sea, es una enfermedad sumamente compleja y que al final nos va a llevar a la muerte, a una muerte temprana si somos jovencitos y tenemos un problema renal. ¿Y podemos prevenir nosotros ese problema de que nuestros riñones fallen? Sí podemos prevenirlo. ¿Por qué? En primer lugar debemos ingerir bastante líquido, porque el ingerir líquido hace que nosotros limpiemos nuestros riñones. En segundo lugar, y algo muy frecuente que se da más en mujeres que en hombres, es curar bien una infección urinaria. Miren lo que estoy diciendo, curar bien una infección urinaria. ¿Quiénes somos más propensas a la infección urinaria? Las mujeres. Por nuestra propia anatomía. ¿Cuál es la bacteria que cuando vamos al hospital y me hacen un cultivo, aparece en mi cultivo? La misma que tengo yo en mi intestino. Y que en mi intestino, ¿se acuerdan cuando hablábamos de microbiota? Ahora el tema de microbiota es un tema médico. O sea, todos hablan de la microbiota y los problemas que se pueden solucionar con una buena microbiota o los problemas que se pueden generar con una microbiota fuera de su lugar. Entonces, la Escherichia coli se pasa por nuestra anatomía a la uretra y nos produce la infección urinaria. Y nosotros vamos y el médico, o sea, debemos ser responsables los pacientes y el médico. Porque el problema es del paciente y del médico. Yo voy y le digo, me voy de viaje y siento molestias por una infección urinaria y voy a cualquier centro de salud y le digo, tengo molestias y es probable que tenga una infección urinaria. Me hacen un análisis y sí, efectivamente tengo una infección urinaria. ¿Qué va a hacer el médico? Me va a dar un antibiótico. El médico es irresponsable porque él debió preguntarme, ¿es la primera vez que tiene usted la infección urinaria?
pero no me pregunta. Y yo soy tan irresponsable de no decirle no. ¿Sabe qué? Hace 3 meses también he tenido una infección urinaria. Porque me va a dar cualquier antibiótico y no me va a hacer ningún efecto. Me va a dañar el estómago y no me va a hacer ningún efecto. ¿Por qué? Cuando yo voy la primera vez, una jovencita va la primera vez con una infección urinaria, le dan un antibiótico, cualquiera de los antibióticos de elección, y le va a dar un buen resultado. Pero culminado el tratamiento, 3 días después de no tomar el antibiótico debe hacerse un control para ver si no hay ninguna bacteria. ¿Correcto? Pero no se lo hace. Ah, ya me siento bien y no me lo hago. Esa señorita va a regresar dentro de 2 meses o dentro de 1 mes otra vez con el mismo problema. Y si no le dice al médico, hace 2 meses he tenido una infección urinaria, el médico le vuelve a dar el mismo antibiótico y eso no le va a hacer nada. ¿Qué tiene que decirle? Hace poco he tenido una infección urinaria, me han dado tal antibiótico, ¿y qué va a hacer el médico? Le manda a hacer un antibiograma. ¿Qué quiere decir? Que hace un cultivo y ve a cuál de los antibióticos es resistente esa bacteria. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad? ¿Qué pasa con la persona que nunca le dice completo al médico lo que está sucediendo, o el médico responsable no le pregunta, porque él debe preguntarle? ¿Qué sucede? Va a llegar un momento en que ningún antibiótico le va a hacer efecto. Escherichia coli es una bacteria que tiene como unos deditos así, unas prolongaciones. Basta que se quede una y que ascienda hasta los riñones para que en uno de los tubitos se quede ahí. Y de ahí empieza a proliferar. Y llega un momento, jovencitos, en que las infecciones urinarias se hacen asintomáticas. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera me doy cuenta porque no me duele, no me arde al orinar, no tengo la necesidad de ir a cada rato al baño y orinar un poquito, porque esa es la sintomatología, la primera infección urinaria. No voy a sentir eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que sigo haciendo mi vida normal y llega un momento en que realmente empiezo a hacer fiebre, me siento mal, y me siento muy mal, y voy a ir al hospital y tal vez ya la infección la tenga hasta en la sangre. ¿Se dan cuenta? Y lógicamente mis riñones se han visto afectados, porque tener una bacteria que no corresponde en un lugar que no debe estar, la bacteria genera cualquier cantidad de sustancias que en un lugar son buenas y útiles y en otro lugar pueden generar mucho problema. Entonces miren, todos los factores que debemos controlar, el mismo uso de nuestra ropa. La ropa interior, por moda, utilizamos ropa interior sintética. Y ropa interior que no nos protege en absoluto. Estamos todo el día. Lógicamente, esa ropa sintética va a generar calor y va a generar que proliferen las bacterias y que rápidamente invadan las vías urinarias. Entonces, jovencitos, en nuestras manos está proteger nuestra salud. Y esos son los temas que espero estén ustedes eligiendo y no se vayan a hablar cosas que no saben todavía, sino cosas muy simples que podemos explicarlas en la parte de investigación y responsabilidad social que les toca hacer. Entonces, cosas que nos sirven, porque si a ustedes, así como yo les estoy diciendo, a un grupo de personas que no tiene idea le van a decir esto, se va a preocupar y va a decir, tengo que tomar líquido. Cuando vaya a hacer una infección urinaria tengo que decirle al médico y exigirle al médico que me haga un cultivo para saber qué antibiótico y cuidarme. El nefrólogo, a veces, cuando el paciente va ya con complicaciones, le da tratamiento de antibiótico hasta por 1 año. Hasta por 1 año, jovencitos. Para proteger que las bacterias puedan, claro que el antibiótico es un arma de doble filo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué llegamos a ese extremo? Pero se hace necesario. Entonces, si nosotros vamos a conocer hoy la parte histológica, ¿de dónde se realiza esa filtración? Y ya les estoy diciendo los factores que pueden hacer que esa membrana de filtración, porque así se llama, la membrana de filtración que está dentro del riñón, en la unidad estructural y funcional del riñón. ¿Cuál es la unidad estructural y funcional del riñón? La nefrona. Y ahora vamos a ver en qué zona se encuentra justamente la membrana de filtración. Esa membrana de filtración. Y cómo se puede dañar esa membrana de filtración. Y vamos a recurrir
a recordar algunos aspectos que ya los hemos estudiado antes. Por ejemplo, hemos dicho que los epitelios, todos los epitelios, ¿sobre qué descansan? Y esa membrana basal tiene una estructura formada por glucoproteínas, por colágeno tipo 4, por colágeno tipo 3, por perlecato, o sea, por un montón de sustancias que se van a ver afectadas. Y esa membrana, ¿se acuerdan? Esa membrana basal permitía, por ejemplo, pasar las sustancias nutritivas a las células del epitelio. Y era un filtro muy permeable. Igual acá, es muy permeable, pero si se fibrosa, entonces se ve afectada la filtración. ¿Qué otra función tiene los riñones, aparte de la filtración? La reabsorción. Recuerden, ¿cuántos litros de orina circulan por nuestros dos riñoncitos en 24 horas? ¿20? ¿5? ¿10? Yo lo he dicho un montón de veces. ¿Cuántos? 1800 litros. O sea que este es el riñón, y en los dos riñones, que tienen la forma de habichuela, que están en la zona lumbar, tenemos casi 1 millón de nefronas. Entonces la sangre está así, circula y recircula, de tal manera que se han calculado que son 1800 litros de sangre que circulan por nuestros dos riñones en 24 horas. Entonces miren, se filtra todo. Hace rato he tomado un cafecito. El café también tiene cafeína, y la cafeína también tiene que ser eliminada. Entonces ya se está filtrando mi sangre para que no se acumule, ¿no? Entonces se está filtrando mi sangre para eliminar todos los elementos tóxicos. ¿Y cuántos litros de ultrafiltrados se producen? ¿Y cuánto de orina eliminamos? 1,5 litros, 2 litros. Si tomamos un poco más de agua, un poquito más quizás. Entonces, tan importante, jóvenes, es la filtración como la reabsorción. ¿Ustedes se imaginan si podríamos, en primer lugar, eliminar siquiera 50 litros de orina al día? Imposible. Sería incompatible con la vida. Tendríamos que estar conectados a una manguera de líquido y de electrolitos. La única manera, ¿no? Entonces, miren, por eso, en el examen, en el último examen, yo les puse en una pregunta diabetes, ¿qué? ¿Qué les puse? Insípida. Que no tiene que ver nada con el azúcar ni con las células que producen insulina, no, nada. La diabetes insípida tiene que ver con esto, con alteraciones en el proceso de la reabsorción. O sea, se reabsorbe. ¿Qué se tiene que recuperar? ¿Qué se tiene que recuperar? Agua. Agua. El 85% de agua se recupera. ¿Qué se tiene que recuperar? Proteínas, aminoácidos, glucosa. O sea, yo no puedo tener en mi orina proteínas. Si me hacen un examen de orina y encuentran proteínas, el médico ya empieza a preocuparse. Dice, esto es grave porque hay proteinuria. Imagínense que estamos eliminando. Y una forma sencilla de darse cuenta de eso es, uno mira lo que elimina. Yo miro la taza del baño y miro la orina espumosa. Eso me está indicando que haya algo, hay como proteínas, ¿no? Aminoácidos, glucosa. ¿Cuándo debo eliminar glucosa? Cuando soy diabético. O cuando estoy tomando un medicamento que me ayude a eliminar glucosa por la orina. Entonces yo le tengo que decir al médico, voy a hacer un examen y me encuentran glucosa en la orina. El médico, ¿glucosa en la orina? Sí, pero porque estoy tomando un medicamento se dan cuenta de la responsabilidad del paciente y la responsabilidad del médico. Si el médico no es un adivino, el médico va a utilizar todo lo que ustedes le informen para poder sacar un diagnóstico y el mejor tratamiento. Entonces, ahí hay responsabilidad. Entonces, la reabsorción, chicos, es tan importante como la filtración. ¿Qué otras funciones cumple el riñón? Excreta. Pero también secreta. Miren, ¿qué diferencia hay entre excretar y secretar? ¿Qué se excreta? Lo que nos sirve. ¿No? Por ejemplo, ¿qué excretamos? Creatinina. Ese es otro marcador en los exámenes de orina. Cuando nos hacen un examen de orina dicen, ¿cómo está la creatinina? Está dentro de los valores normales. Cuando aumenta, porque normalmente tenemos creatinina en nuestra sangre, sí. ¿Es necesaria? Sí. Pero que no se eleve mucho. Porque si se eleva mucho nos genera problemas. Entonces, ¿por dónde la excretamos el exceso de creatinina? Por la orina.
También se excretan algunos colorantes que utilizamos como marcadores. Si alguna vez nos dan, hay un medicamento, no sé si todavía, de repente ya ha cambiado el nombre del medicamento, pero el principio activo sigue siendo el mismo. Hay medicamentos que dan cuando las personas tienen una inflamación de las vías urinarias, el piridium. Entonces, cuando uno toma eso, se asusta, ¿no? Porque el médico pues ahora ni le dice nada al paciente. Entonces va, toma la pastillita, va y mira, está roja la orina. Eso simplemente es el colorante que tiene como marcador, ¿no? Entonces, miren, ustedes van a ser médicos, jovencitos. O sea, tienen que ser responsables. Y tienen que darse cuenta que el paciente no sabe muchas cosas. Y así supiera, ustedes tienen la obligación de explicar al paciente qué es lo que está sucediendo y por qué se está produciendo eso. Pero dije también secreta. Secretar es producir sustancias nuevas. Díganme qué sustancias nuevas produce el riñón. Renina. Muy bien, renina, con una sola N, ¿no? La renina. La renina es una sustancia que se produce en las células yuxtaglomerulares, que ahora vamos a ver cuáles son las células yuxtaglomerulares. ¿Para qué? Para regular la presión arterial. ¿Y tiene que ver con qué? Con el pulmón. En el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿De acuerdo? La renina actúa sobre una proteína sanguínea, el angiotensinógeno, ¿cierto? Y lo convierte en angiotensina 1. Y el pulmón, la angiotensina 1 por EK lo convierte en angiotensina 2. Y eso es un vasoconstrictor que eleva la presión arterial. Entonces, miren todas las funciones que cumple nuestro sistema urinario. Y por eso, pues, está constituido por ¿qué elementos? Por los riñones y por las vías urinarias. Y las vías urinarias están dentro del riñón y fuera del riñón. ¿Cuáles son las vías urinarias dentro del riñón? Los cálices, muy bien. Los cálices, que son como unos embuditos chiquitos, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, esas son las que están dentro del riñón. ¿Y las que están fuera del riñón? Los uréteres. ¿A dónde desembocan los uréteres? En la vejiga. ¿Y de la vejiga qué sale? La uretra, que lleva la orina hacia el exterior. Entonces, miren, hemos hecho un resumen. Y ahora vamos a conocer cada elemento que permite la filtración, que permite la reabsorción y la secreción de ciertas sustancias, ¿no? La parte anatómica ya yo no me voy a demorar, porque supongo que ya han hecho clases suficientes para ver la anatomía renal, ¿correcto? Ya saben la forma que tienen los riñones, ya saben cómo macroscópicamente tiene una invaginación que se llama ¿qué? El ilio, por donde ingresan y salen los vasos sanguíneos. La irrigación en el riñón, como en todos estos órganos, hígado, pulmones, es muy importante. Y en el riñón hay una irrigación muy especial, que ustedes ya la conocen. El sistema porta arterial. Admirable. O sea, realmente es admirable. Porque ingresa una arteria, se capilariza y sale otra arteria. ¿Se dan cuenta cómo hay correlación de lo que estudiamos en las fases anteriores para hoy? Hoy tenemos que aplicar eso. O sea, ese sistema, esa red admirable, es lo que permite la filtración de la sangre en cada uno de los corpúsculos renales. ¿Por qué se formó un corpúsculo renal? Por el glomérulo y la cápsula de Bowman. Eso sí es histología, porque lo vamos a ver. En anatomía ustedes no ven el glomérulo. Ustedes ven, ¿qué ven? La zona cortical, la zona medular, el hilio, la forma que tiene el riñón. ¿Qué más ven? Las pirámides, ¿no? Las pirámides, los rayos medulares. Yo supongo que eso lo ven macroscópicamente o con ayuda de una lupa, ¿no? Bueno, aquí tenemos algo de las generalidades, que ya esto es obvio, está constituido por dos riñoncitos. ¿Podemos vivir con un solo riñón? Sí podemos. No, mi hijo me dice, si te enfermas de riñón, yo te doy un riñón, ¿no? Porque puedo vivir con un solo riñón. Constituido por riñones y vías urinarias. ¿Cuáles son las partes del riñón? La corteza y la médula. La corteza y la médula, esto, ¿no? Los rayos medulares, todo el laberinto de tubos. Todo eso lo hemos visto en anatomía, igual que eso, las columnas, no sé si ya visto las columnas. Pero yo quiero irme acá. Esto que estamos viendo acá, chicos, todo esto es la
nefrona. Y si ustedes se dan cuenta, yo he elegido esta diapositiva porque no piensen que todas las nefronas son uniformes. La nefrona es la unidad funcional del riñón y estructural también. ¿Y qué elementos presenta la nefrona? El corpúsculo renal, como ustedes lo acaban de decir, formado por el ovillo de capilares, que es el glomérulo, y la cápsula de Bowman, que se continúa con los túbulos. Túbulo con torneo proximal, en su porción tortuosa, en su porción recta, asa de Henle delgada, asa de Henle gruesa, túbulo colector, tubo con torneo distal y túbulo colector. Y túbulo colector. Escuchen, algunos autores dicen hasta el túbulo con torneo distal. No, pues, ¿cómo que hasta el túbulo con torneo distal? La nefrona se conecta y se conecta acá. Entonces el túbulo colector también forma parte de la nefrona. Pero miren ustedes, hay nefronas cortas. ¿Se dan cuenta, no? Y hay nefronas largas. ¿Ya? Eso es lo que nos muestra en el riñón esta estructura histológica. Fíjense ustedes, toda esta zona es la zona cortical. Pero noten ustedes en la zona cortical zonas muy oscuras y zonas más claras, que son como los rayos. Y eso se debe pues a los cortes, miren. En algunos casos miren hasta dónde van los túbulos y miren en cambio acá para dónde van los túbulos. Si se dan cuenta, ¿no? Entonces eso es lo que nos muestra en el corte histológico muy diferenciadas la zona cortical y la zona medular. Histológicamente nosotros sabemos ya definir o describir un órgano compacto, que en este caso es el riñón. Yo podría decirles, miren, el riñón también lo puedo considerar como una glándula. ¿Es correcto o es incorrecto? A ver, ¿no secreta? ¿Y si secreta? Es una glándula. También es una glándula. ¿Qué secreta? Renina. ¿Qué secreta? Eritropoyetina. ¿Y a dónde va eso? A la sangre. O sea, es una glándula, aunque muchos no lo consideran, pero analicemos nosotros, chicos, y no repitamos solamente de memoria lo que nos dicen los libros. ¿Es un órgano compacto? Sí. Y como órgano compacto, ¿qué elementos tiene? La corteza y la médula. Miren lo que estamos viendo acá. Todo esto es la zona cortical, y esta es la zona corticomedular, y esta es la zona medular. Esta es la región del ilio. Esto es un órgano que va a tener cantidad de vasos por la función que va a desempeñar. ¿Qué elementos nosotros evidenciamos a nivel de la corteza? En primer lugar, miren los ovillos de capilares. Pero esos no aparecen por magia ahí. Esos son parte de ¿qué? De la nefrona, como acabo de mostrarles. Solo que el corte acá es de 5 micras. Entonces, lógicamente, me muestra aisladas los componentes de la nefrona. Entonces, nosotros vemos acá, miren, ahí está la cápsula. Por supuesto que acá hay un soporte escaso, pero de tejido conectivo vascularizado, inervado. Y fíjense acá, chicos, los ovillitos de capilares. Pero ¿de dónde proviene esa capilarización? De la irrigación. ¿Y de dónde parte la irrigación que va al riñón? De la aorta. La aorta, una rama, la aorta, acuérdense, ¿de dónde baja la aorta? Y rama pulmonar, rama renal. Una rama de la aorta forma la arteria renal. Y la arteria renal ingresa por el ilio y sigue el trayecto de globulillos, porque hay lóbulos, y se llama la arteria lobular, y luego se encurva, ¿no? La arteria arteriforme. ¿Y luego qué forma? La aferente. Estoy diciendo las principales, la aferente. La aferente es la que se capilariza y sale la eferente, red admiral, que va a permitir la filtración de la sangre. Entonces, chicos, aquí nosotros en la zona cortical, miren, vemos parte de las nefronas, que son estos ovillitos. O sea, el diagnóstico de riñón al microscopio es fácil. Yo miro esto y yo digo, ya riñón, no necesito buscar el complejo extramedular y todos los elementos. No los voy a necesitar. Salvo que me pongan ahí a puntero fijo. Pero si no, como órgano, o sea, sería el colmo que pasen a patología y confundan, como me dijo cuando hicieron virtual, la doctora Sea, que enseña patología, me dijo, Adita, los alumnos confunden el hígado con el riñón, qué pena, yo no puedo hacer nada, yo no les enseño
con fotografías. Es que no se puede enseñar la histología con fotografías. La histología se aprende al microscopio. Así, ir recorriendo la lámina, chicos. Entonces vemos acá cantidad de glomérulos y vemos unos túbulos. Esos túbulos que se ven en rojizo son o túbulos contorneados proximales o túbulos contorneados distales. ¿Correcto? ¿Por qué los túbulos contorneados proximales y distales se ven rodeados de células cúbicas y con un citoplasma eosinófilo? ¿Por qué? Porque tienen gran cantidad de mitocondrias. Y por eso se ven de ese color. ¿Y por qué tienen gran cantidad de mitocondrias? Porque la reabsorción obligatoria, esa de recuperar todo el agua, recuperar proteínas, recuperar todo lo que les he dicho, la reabsorción obligatoria, ¿dónde se da? En los túbulos contorneados proximales, que cuando lleven fisiología ya les van a poner hasta sectores, S1, S2, porque acá se reabsorbe más agua, acá se reabsorbe más aminoácidos, o sea, hay zonas, pero eso ya pues es más detalle, ¿no? Entonces van con toda la base. ¿Y qué se va a reabsorber en el túbulo contorneado distal, que también tiene mitocondrias? Ahí se da la reabsorción facultativa. ¿Y por qué digo facultativa? Porque está dependiendo de quién, de las hormonas aldosterona y antidiurética. ¿Y qué regulan eso? La reabsorción de agua, la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio. Miren, todo lo que tiene que ver. Entonces, ahí se equilibra todo lo que nosotros debemos recuperar para estar en equilibrio y tener salud, porque si a mí de repente se eleva el sodio, pues se va a disparar mi presión arterial. Si baja el potasio, voy a tener complicaciones más graves. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que haber un equilibrio entre el sodio, el potasio y todo lo que quede en mi sangre. ¿Pero por acción de qué? De la filtración y de la reabsorción que se da a nivel de nuestros riñones. Entonces ahora sí comprenderán la gran importancia que tienen los riñones y por qué cuando se da una falla renal es preocupante, ¿no? Cuando uno se afecta y uno tiene que fijarse, estoy orinando, o sea, conocer su organismo, orino poco, orino mucho, porque un signo, porque eso es un signo es lo que vemos, síntoma es lo que sentimos, ¿no? Un signo de que está funcionando mal los riñones es que yo orine muy poco. Y si orino muy poco, ¿qué voy a empezar a sentir? Que mis manos se hinchan, mis pies se hinchan, porque estoy reteniendo. ¿Qué estoy reteniendo? Líquido. Pero a veces no solamente retengo líquido, porque puedo retener sodio, y eso dispara mi presión arterial, puedo retener potasio, o sea, puede haber un desequilibrio. Lo que van a estudiar muy bien, me imagino, en el curso de fisiología, pero también lo van a aplicar muy bien cuando hagan la parte de medicina y hagan el capítulo de nefrología. Entonces ahí tienen que aplicar todo lo que estamos desde ahora y lo que van aprendiendo más adelante, ¿no? Bueno, entonces ya saben por qué se ve así de ese color rojizo, pero por ahí nosotros estamos viendo unos tubos claros. Esos deben corresponder a túbulos que pertenecen a las porciones del asa de Henle. El túbulo contorneado distal, ¿cómo diferenciamos un túbulo contorneado proximal de un túbulo contorneado distal? Muy bien. El túbulo contorneado proximal tiene una luz estrecha. ¿Y por qué tiene una luz estrecha, mis queridos alumnos? Porque las células son altas. ¿Y por qué son altas las células? Porque tienen ribete en cepillo. ¿Y para qué tienen ribete en cepillo? Para ampliar la superficie de absorción. O sea, se dan cuenta que lo que aprendimos antes, ahora lo aplicamos. Pero no solamente yo puedo tener acá un portón y acá una puertecita, por acá entran y por acá salen. No. Tengo que tener ampliada la superficie apical y ampliada la superficie basal para que haya un tránsito equilibrado. Entonces, ¿qué otra modificación tienen los túbulos contorneados proximales? ¿Qué otra modificación tienen? Los pliegues basales. Y los pliegues basales dan espacio a que ahí se localicen ¿qué? Las mitocondrias, que son las que necesitamos, ¿cierto? Bien jovencitos. Entonces, esa es la característica. El túbulo contorneado proximal
tiene pocas células en su pared. Yo encuentro 3, 4 núcleos, no más. En cambio, un túbulo contorneado distal es un túbulo que también tiene células con un citoplasma eosinófilo, pero las células son más bajitas. Y al ser más bajitas, hay un mayor número de células que está rodeando la pared del túbulo. Entonces yo veo un tubito con una luz más amplia, citoplasma rosado y 8 o 9 núcleos en la pared. ¿Se dan cuenta? Y la porción gruesa, la porción delgada tiene los núcleos bajitos, a veces confuso con un capilar. No se confunde tanto. El capilar es muy aplanado. ¿Qué tipo de capilares tenemos en el riñón? Fenestrados. ¿Y por qué fenestrados? Para que puedan pasar por todas las sustancias, ¿no? Entonces, el asa de Henle se parece a un túbulo contorneado distal. La diferencia está en que el citoplasma es muy clarito, muy clarito. En la zona medular vamos a tener ya porciones delgadas, porciones gruesas y túbulos colectores. Los túbulos colectores son de mayor diámetro y tienen muy delimitadas las células y van cambiando ya su forma a células redondas, globosas. ¿Qué se llama el epitelio que tiene en la superficie células globosas? De transición. Y las células se llaman células de Logiev, ¿no? Son células especiales que tienen muy desarrolladas las uniones. ¿Qué uniones? Ocluyentes. Ocluyentes, porque si no pasaría la orina y se estaría pasando por el intersticio, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir en orden. Miren, aquí tenemos una vista de un corte de la zona cortical del riñón. Y he tratado de buscar, miren, un sector donde se pueda ver, voy a buscarles por acá, tengo yo una, miren esta nefrona. Esta es la arteria aferente. Siempre es más gruesa, ¿no? Hasta acá se nota un poquito más gruesa. El ovillo de capilares y la arteria eferente. Este es el polo vascular. Esto es cerrado. Y este es el polo urinario. O sea, acá empieza el túbulo. Por acá empieza. Acá se produce el filtrado. O sea que aquí, en la pared del capilar, acá es donde se va a producir, va a estar, localizada la membrana de filtración, como vamos a ver más adelante. Ya. Miren chicos acá. Esta es la histología, ¿no? Acá tenemos el ovillo de capilares. Estos son capilares dilataditos. Miren, hay células endoteliales. Pero hay unas células medias redondas, un poco voluminosas. ¿Qué se llaman esas células? Podocitos. Los podocitos, que son así como mimanes. Este es el capilar y este es el podocito. El capilar, ¿por qué está recubierto? ¿Por qué están recubiertos los capilares? Por células endoteliales. Hay un endotelio fenestrado y una membrana basal. Sobre esa membrana basal hay otra membrana basal ¿de quién? Del podocito. Y el podocito se apoya ahí, con sus prolongaciones que se llaman lenceros. Y esos elementos forman la membrana de filtración. O sea, la membrana de filtración, ¿por qué está formada? Por el podocito, la membrana basal del podocito, la membrana basal del endotelio y el endotelio del capilar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, que no lo vemos tan claro acá, pero ya sabemos, miren, estos son podocitos, este es el capilar. Aquí es donde la sangre llega y es filtrada. De tal manera que en esta hoja externa, que es la hoja parietal de la cápsula de Bowman. En consecuencia, esta hoja interna formada por los podocitos es la hoja visceral. Y entre la hoja parietal y la hoja visceral encontramos nosotros el espacio capsular. El espacio capsular. Igualmente dije, hay un polo por donde entran los vasos sanguíneos. Acá está, miren. Ahí está, chicos. Miren aquí hay una arteria. ¿Se dan cuenta el corte cómo ha cogido la arteria que ingresa? Miren su endotelio y se capilariza. Acá están los podocitos. Por ahí hay células endoteliales. Esta es la arteria aferente, forma el ovillo y sale la arteria eferente.
Este se llama el polo vascular. En cambio, miren por este lado. Este es el polo urinario. Por aquí están saliendo la primera porción del túbulo contorneado proximal. O sea, aquí en los millones de neuronas de glomérulos que tenemos en el riñón, se filtra la sangre. Por eso es que tanta sangre se filtra y tanto ultrafiltrado se produce. Porque acá, no me van a decir que acá hay orina, no, acá hay ultrafiltrado. ¿Dónde va a haber orina? Cuando discurra por todos los túbulos y finalmente llegue a los cálices y gotea, la orina va goteando, así que todas las nefronas va goteando, reciben los cálices menores, los cálices mayores y finalmente la pelvis y el uretra. Entonces quedó claro, jovencitos, pero hay algo importante aquí. Acá ustedes están viendo tubos, ¿no? Pues en su práctica ustedes ya tienen las características que yo les he mencionado para poder decirme este es un túbulo contorneado distal, este es una porción gruesa del asa de Henle, este es un túbulo contorneado distal, proximal. O sea, ya en base a las características que yo les he mencionado, ustedes, eso es una fotografía, por eso digo, bueno, en una fotografía no se aprende la histología, el diagnóstico, ¿no? O sea, yo he tratado de mostrarles, acá hay tubos, ya sé tubos, y acá hay ovillos de capilares, acá está la arteria, para que no piensen que no es verdad, ¿no? Ahí se ve. Pero noten acá ustedes, chicos, en esta zona, luego les voy a ampliar con un esquema. Hay una región donde las arterias aferentes que ingresan en todos los glomérulos, la arteria aferente que ingresa está en contacto, si se dan cuenta, con un tubo, con la pared del túbulo. ¿De qué túbulo? Se afirma, pero no es contundente, que es el túbulo contorneado distal. ¿Ya? Eso es lo que pongo en el libro. Pero realmente puede ser cualquier otro túbulo. Pero lo que me interesa es que sepan que es un tubo. La pared del túbulo, que puede ser distal o proximal, se pone en contacto ¿con quién? Con la pared de la arteriola aferente. Algunos dicen hasta la arteriola eferente, pero eso sí no lo creo. Es la arteriola aferente. Yo les voy a decir por qué. La arteriola aferente. La pared del tubo, las células cúbicas, se modifican y forman lo que denominamos la mácula densa. Al mismo tiempo, las células de la arteria también se modifican y forman las células yuxtaglomerulares. El conjunto de esos dos elementos constituye el complejo yuxtaglomerular. Las células yuxtaglomerulares, jovencitos, contienen en su citoplasma, las células modificadas de las células musculares de la arteriola aferente, contienen unos granitos que corresponden ¿a qué? A la renina. ¿Y qué dije que hacía la renina? Eleva la presión arterial. O sea, actúa sobre el angiotensinógeno de la sangre y todo lo demás, y finalmente eleva la presión arterial. Al retener sodio, al retener más agua, o sea, ya eso lo van a estudiar en fisiología. Pero bueno, miren aquí entonces, chicos, aquí se forma el complejo yuxtaglomerular. ¿Y por qué les dije, yo dudo que sea cualquiera de las otras arterias? Porque este complejo yuxtaglomerular es muy importante. Es muy importante por lo siguiente. Ese es el auxilio, el mecanismo de auxilio que tenemos cada uno de nosotros. Si por alguna razón tenemos un accidente y se produce una hemorragia, en cualquier lado, una hemorragia, una mujer que de repente tiene una hemorragia uterina, son hemorragias difíciles de controlar, o un golpe, que me haya roto un gran vaso en la cavidad abdominal y empieza a sangrar, yo estoy tranquilita, nadie se da cuenta, pero inmediatamente empiezo a sentir cansancio, como sueño, ¿no? Entonces, ¿qué hace el médico? Yo llego al hospital, inmediatamente me toma la presión arterial, y mi presión arterial está bajita, pero no me voy a morir rápido todavía. O sea, le da tiempo al médico a que me estabilice. ¿Por qué? Porque al disminuir la presión arterial es como cuando se rompe la tubería de la entrada de la casa. Yo abro el pilón del baño y sale una gotita de agua, poquita agua. Es igual, al haberse roto un gran vaso y estar sangrando, inmediatamente este sensor, que es el complejo yuxtaglomerular, capta
la bajada de presión. Entonces, ¿qué hace? Empieza a producir renina. Rápido. ¿Y qué hace la renina? Eleva la presión arterial. Transitoriamente. O sea, me da tiempo que llegue al hospital y que el médico me estabilice. Pero si voy a esperar, por eso cuando ustedes atiendan una emergencia, ¿a quién atienden? ¿Que tiene una fractura expuesta y está gritando o el que está tirado ahí y no dice nada? El que está tirado ahí y no dice nada. Porque el que está tirado ahí y no dice nada es muy probable que tenga una hemorragia interna. En cambio, el que está gritando ya, pues hay que atenderlo, pero que hay prioridad con el otro. ¿Se dan cuenta? Y hay que estabilizar a ese paciente. Por eso, una emergencia es una emergencia. Aprendan eso, jóvenes. Cuando uno va al hospital, esa emergencia tiene que esperar. Oye, ¿qué voy a esperar? Me voy a morir. Y se exponen, escuchen chicos, ¿ah? Se exponen, claro, ahora en el hospital, en el seguro principalmente dice, es un delito agredir al médico, porque hay pacientes que en su desesperación los familiares agreden, y tienen razón, pero estoy diciendo que es una emergencia, y una emergencia se tiene que atender ya no en orden de llegada. Entonces, va uno que me duele la garganta, esa es una urgencia. Entonces tenemos que saber diferenciar lo que es una emergencia y lo que es una urgencia, ¿no? Bueno, entonces ya saben ustedes la importancia que tiene el complejo yuxtaglomerular. Ojito. Aquí, bueno, mejor voy a pasar a esta porque acá la van a entender. Para consolidar lo que acabamos de decir, miren este esquemita que nos ayuda mucho, ¿no? Porque hemos visto en el cuerpo histológico, pero miren acá. Este que dice túbulo. Esta es la pared del túbulo, que está en verde. Y esto que está en rojo es la pared de la arteria. ¿Por qué algunos autores dicen, acá también? Acá también. Sí, pues, pero acá es donde se detecta el flujo de sangre. Es probable, ¿no? Que acá también haya modificaciones, no sé. Bueno, pero acá es donde más se describe, porque acá ingresa la sangre. Acá se filtra la sangre. Acá se forma el ultrafiltrado. Acá circula el ultrafiltrado y se reabsorbe. Pues aquí, acá hay la diferenciación. ¿Qué forman estas células modificadas? La mácula densa. ¿Qué forman las células modificadas acá? Las células yuxtaglomerulares. Muy bien. Pero también, chicos, miren, acuérdense que acá entra el capilar, este es el capilar, digamos, y se curva así, se da la vuelta por acá, se da la vuelta. Entonces, toda esta porción del capilar está recubierto ¿por quién? Por los porocitos. Pero esta no. Y acá tengo otras zonas de capilar. Entonces, la zona donde no está cubierto los capilares por los podocitos, no pueden estar pegadas así las arterias, los vasos, no pueden estar, ni acá siquiera la arteria aferente no puede estar pegada con la arteria eferente. Entre estos vasos acá hay un espacio, y ese espacio está ocupado por una sustancia amorfa y unas células, que se llaman células mesangiales, y al conjunto se llama el mesangio. Si está dentro del glomérulo le llamamos el mesangio intraglomerular, y si está fuera se llamará extraglomerular, para que no se dejen sorprender. Algunos autores dicen, no comparto la idea, pero se las comento. Algunos autores dicen, el complejo yuxtaglomerular está formado por la mácula densa, las células yuxtaglomerulares y el mesangio extraglomerular. ¿Y por qué lo dicen? O sea, yo estaba buscando la respuesta. ¿Por qué dicen eso? No dejan de tener un poquito de razón. Pero realmente el complejo yuxtaglomerular son células yuxtaglomerulares y la mácula densa. Lo otro es un agregado funcional, ¿no? Entonces, el mesangio, acá chicos, está formado por sustancia amorfa y células mesangiales. Y esas células mesangiales tienen receptores. ¿Para quién? Para angiotensina. Entonces, si tienen receptores, quiere decir que también reaccionan un poquito en lo que tiene que ver regulación de presión arterial. Entonces, por eso se consideran los tres elementos. Pero básicamente, si yo pongo, no estoy excluyendo, aprendan a leer una pregunta. Si yo pongo, el complejo yuxtaglomerular está constituido por las células yuxtaglomerulares y las células de la mácula densa, es verdadero. Yo no estoy excluyendo nada. ¿Se dan cuenta? Entonces aprendan a leer la pregunta y dicen, no, pero yo he leído que en el libro tal dice, sí, pues, pero yo no te estoy diciendo que no está participando eso.
Simplemente te estoy diciendo que las células yuxtaglomerulares y las de la mácula densa forman el complejo yuxtaglomerular. ¿Es incorrecto? No es incorrecto. Entonces, aprendamos a leer, porque en las ciencias hay siempre discrepancia. Y el profesor es quien da las pautas para que el alumno, más adelante ustedes pueden tomar la decisión que deseen, no, sí, yo considero esto así, pero en este momento están aprendiendo. Entonces yo soy la que tengo un poquito más de experiencia y soy la que les digo las pautas para su aprendizaje. Bueno, entonces acá adentro también hay células yuxtaglomerulares y hay esa sustancia, porque el mesanquio está formado por dos, la sustancia y las células. ¿Se dan cuenta? Algunos podrían decir, entonces es un tejido, ¿estarían en lo correcto? Sí pueden, porque tiene sustancia y tiene células. ¿Cuáles son los componentes de un tejido? Las células y la sustancia intercelular. ¿Se dan cuenta? O sea, simplemente es deducción. Y no estamos cerrados. No estamos cerrados. Entonces, estas células del mesanquio intraglomerular cumplen función de fagocitosis, cumplen función de también tener receptores para la angiotensina, pero en menor proporción. Pero estas células, además y las otras también, producen muchas sustancias que tienen que ver con muchos procesos de nuestro organismo. Por eso cuando hay una falla renal, pues es algo sistémico. Y el médico se asusta, un problema renal, un problema hepático, es un problema grave, ¿no? Entonces, porque estas células también producen, por ejemplo, endotelinas, que tienen que ver con el funcionamiento y la activación del endotelio de los vasos sanguíneos en general. También producen prostaglandinas y diverso tipo de prostaglandinas que están involucradas en los procesos inflamatorios. ¿Se dan cuenta? Y en base a ese conocimiento, ¿por qué es importante ese conocimiento, chicos? Alguien dice, ay, tanto me enseñan en biología celular, tanto me enseñan en histología, porque nosotros estamos formando profesionales, no estamos formando técnicos. Porque un técnico simplemente aprende una técnica y no le importa la explicación, pero un profesional tiene que saber la explicación. Y hasta tiene que saber que los medicamentos que utiliza, y estoy segura que muchos médicos utilizan los medicamentos, y cuando yo les pregunto, cuando están en el hospital, están fastidiados, ¿no? ¿Por qué me estás poniendo eso? ¿Pero por qué? Ah, ¿por qué se lo hace? ¿Pero por qué? O sea, ¿dónde está actuando? ¿Y por qué han sintetizado ese medicamento? Porque conocen, bueno, o sea, hay muchos medicamentos que ponen para problemas renales, porque saben, pues, ¿no? Ahí se producen endotelinas, ahí se producen prostaglandinas, ahí se produce la renina, o sea, hay un equivalente que puede ayudar a que mis riñones funcionen mejor. O sea, chicos, ustedes sean buenos médicos, aprendan el fondo de lo que están recetando para saber cuándo cambiar ese medicamento. No cuando ya no da resultado lo cambio, no. Acuérdense que cada paciente es único y lo que le hace bien a él, a mí no. Y hasta me puede matar. ¿Se acuerdan lo que hemos estudiado en genética, no? La farmacogenética. Bueno, acá tenemos otra vista del corpúsculo renal, donde podemos observar una serie de elementos que acabo de describir. Miren ustedes el tubo, miren la arteriola, acá estaría el complejo. Por eso dice el complejo. Esta figura la saqué a propósito porque todos dicen, este es el complejo yuxtaglomerular. Las células yuxtaglomerulares, las de la mácula densa y el mesanquio extraglomerular. Funcionalmente es correcto, ¿no? Y aquí dentro encontramos igual, miren, los capilares rodeados de los podocitos en esta zona. En cambio, en el sector donde no están rodeados de los podocitos, nosotros vamos a encontrar el mesanquio intraglomerular. ¿Qué dice? La cápsula de Bowman, hoja interna y hoja externa. Ahí está, hoja externa. La hoja interna, ¿por qué está formada? Por los podocitos. Entonces viene a su mente una pregunta. ¿Los podocitos serán células epiteliales? ¿Qué hemos dicho de las células epiteliales? Todas se apoyan sobre una membrana basal. ¿Y los podocitos se apoyan? Sí, los podocitos son células epiteliales modificadas. Claro que sí, chicos. Ajá. Entonces, miren acá, está. Él me entiende porque ayer no he escuchado la clase. Miren, los podocitos están. ¿Qué dije que formaba la membrana basal?
podocitos y celdas endoteliales del capilar. Y entre ambas, dos membranas basales. Esa es la membrana de filtración. ¿Y qué dije que contenían las membranas basales? Yo lo dije. Glucoproteínas. ¿Qué más? Colágeno tipo 4. Colágeno tipo 3 que forman las fibras de reticulina. Entonces, si yo tengo acá en mi mente glucoproteínas, colágeno tipo 3, no necesito acordarme de todo lo demás porque hay un montón de sustancias más que están ahí. ¿Ustedes se imaginan que el colágeno tipo 4, que es un colágeno delgado, empiece de repente a engrosarse? El colágeno da resistencia. Está bien. O que las fibras de reticulina también empiecen a modificarse, porque definitivamente si hay colágeno, ¿qué células debe haber ahí, chicos? Fibroblastos, porque el colágeno no está ahí, el colágeno y toda la vida, tiene que haber la célula que lo renueve. Y en este caso la célula que lo renueve son las mismas células mesangiales, que producen y renuevan la matriz extracelular. Entonces, si se afecta a esas membranas, se ponen así como el tabique interalveolar cuando se pone rígido, y entonces por más aire que tenga o por más oxígeno que me pongan, no se produce el intercambio de gases. Y acá igualmente no se produce la filtración. Entonces ahí se ve afectada esta membrana de filtración. ¿Qué dice acá? Hoja interna, podocitos con pedicelos que se apoyan en su membrana basal. La que está en contacto ¿con quién? Con la membrana basal de los capilares. Ya lo he repetido tanto que ya deben saber. Y para allá, que no que nos quede duda, ahí tienen un esquema ultraestructural, esta es la ultraestructura, y no es un invento, es el dibujo que yo he puesto en mi texto, pero no es un invento, porque lo hemos sacado de las microfotografías electrónicas. O sea, el libro no es un plagio, es una copia, así que por eso me molesta cuando se fotocopian. No fotocopien, pues, chicos, porque eso es un trabajo. ¿No? Y todavía le dicen a la señora, no, sí, no dice nada la doctora, así que no diga nada no quiere decir que esté de acuerdo, ¿no? Entonces, miren, esta corresponde a la membrana de filtración. Miren el podocito. Miren el núcleo, es una célula. Miren sus prolongaciones que se llaman pedicelos. E inclusive ahí, chicos, se ha estudiado determinado tipo de proteínas que ayudan a la filtración. Incluso en estos espacios hay un material que sella, porque no puede haber huecos. En una membrana de filtración tiene que ser todo hermético y pasar el ultrafiltrado y todo eso con regularidad, ¿no? Entonces tenemos acá, chicos, miren los podocitos con su núcleo, los pedicelos, la membrana basal del podocito, la membrana basal del capilar y el endotelio del capilar que fenestrado. Y tiene razón de ser fenestrado con poros, porque ayuda a que pasen, se recuperen las proteínas, los aminoácidos y todo lo que hemos dicho. ¿Qué dice acá? Las capas del endotelio fenestrado de los capilares, membrana basal doble. Se dan cuenta que yo hablo primero y después leo, ¿no? Así quiero que me hagan las exposiciones la próxima semana. Y mejor de lo que yo lo hago, porque finalmente el objetivo es que el alumno supere al profesor, eso tiene que hacerlo. Así que los que están despertando recién están diciendo, la próxima semana no sé, vean su calendarización. Así que voy a leer justo a los sorprendidos. Voy a llamar justo a los sorprendidos. Hay una película de cierre de las hendiduras que quedan entre los pedicelos y los podocitos. ¿Ve? Algunos recién están, ¿de verdad la próxima semana? Sí, pues la próxima semana. Ahora ya no lo voy a pasar a la última semana. No, porque yo también estoy cansada. Miren, chicos, acá tenemos un capilar, para que no se olviden nunca, el capilar fenestrado. Están los huecos, parece un volador. ¿Y estas cositas verdes qué serán? Los pedicelos. ¿Y esto rojo qué serán? La membrana basal, las membranas basales. Acá tenemos otra vista muy bonita. Este es un esquema, lógicamente, que se hace en base a la microscopía electrónica. O sea, nada, chicos, cuando les muestren algo así, ustedes tienen que ver la microscopía electrónica, porque yo me puedo haber inventado 1000 dibujos lindos y no existen. Como antes, ¿no? Antes me mostraban y de dónde han sacado, bueno, deducían algunos que fueron corregidos muchos, ¿no? Entonces miren acá la luz del capilar, el podocito y la zona del capilar. Se supone que acá hay otro capilar
Acá hay otro capilar donde no está rodeado del podocito. ¿Qué encontramos? El mesango. Células mesangiales y matriz. Y ahí está. Ya nadie puede dudar, ¿no? Miren aquí lo que se observa al microscopio de transmisión. El microscopio de transmisión nos muestra qué belleza. Miren el podocito con sus pedicelos, las membranas, o sea, todo lo que se ha descrito. Y no solamente lo que hemos visto, sino lo que los investigadores han analizado, o sea, qué contienen esas membranas basales. Para, en base a eso, ayudar a nuestro organismo cuando esto falle. ¿Qué nos ayuda? Pues los medicamentos. Los medicamentos, por ejemplo, para la presión arterial. ¿Cómo es que han fabricado el losartán y todos los demás medicamentos? En base pues, a lo que conocen de la estructura no macroscópica, microscópica y molecular. Por eso el médico que no sabe la parte microscópica y la parte molecular será un técnico, no un médico. Que se aprende los protocolos y todo, pero eso cuidado que ya no da muchos resultados, ¿eh? Y los pacientes se dan cuenta. Entonces al médico que tiene cola, que pido una cita y me da siendo mi amigo para dentro de 15 días, digo, me voy a morir dentro de 15 días. O sea, te voy a atender, pero es ese médico que sabe y que a cada paciente lo va a tratar como único, ¿no? Y sabe interpretar, o sea, qué está pasando, y sabe qué medicamento usar. ¿Por qué no uso losartán y uso talmisartán? ¿Por qué a uno le dan losartán y al otro no? Que son diferentes. Tienen principios semejantes, pero son diferentes. Y uno no va a reaccionar, y el otro sí va a reaccionar. Ese es el buen médico. No el que se aprende de memoria, sino me busco a un visitador médico. Visitador médico, o voy a la farmacia, ¿no? Bueno, ya me he cansado, ahí nos quedamos.